revisar a futuro o poder por lo menos empezar a mover la idea de revisar ese reglamento, ¿sí? Centroamericano. Pero lo que os comentaba que eso lo he visto en otros como documentos técnicos a nivel regional, ¿verdad? Con la CAN pasa un poco lo mismo, ¿verdad? Y incluso con países individuales, ¿sí? Pero bueno, como decía Oliver, nos estamos capacitando en usar herramientas. Usémoslas, usemos esas herramientas que tenemos a mano. Muchas veces no digamos porque no tenemos todos los datos disponibles, no vamos a hacer nada, no. Hagamos algo que no sea perfecto al 100%, pero que nos permita tomar una decisión. Y con el tiempo revisémoslo. Con el tiempo revisémoslo. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a ir avanzando porque si no se nos va el tiempo. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Para ver un poco por dónde vamos, ¿sí? A ver... ¿Me decís si la veis? Sí. Sí. Perfecto. Súper. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a enfocarnos en más herramientas de priorización de riesgos. El árbol de decisión es la primera. Es la más simple, visual, la voy a utilizar como filtro. Vamos a ver hoy matrices de riesgo y el análisis de decisión multicriterio, ¿vale? Vamos a ver esas dos herramientas hoy, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir hacer un análisis un poquito más afinado, más detallado, ¿de acuerdo? Para que nos situemos, primero aplico el árbol, me quito de encima los peligros y alimentos de bajo riesgo y a los que me quedan de moderado o de alto riesgo le hago un análisis más detallado con una matriz o con un análisis multicriterio. ¿Entendemos el proceso? Con un árbol me quito los de bajo riesgo. Esos ya sé que no me tengo que preocupar yo como gestor de riesgos. Yo soy el gestor, yo tomo las decisiones en vigilancia. Los de bajo riesgo no me voy a preocupar. Los de moderado y alto riesgo voy a hacer un análisis más detallado para obviamente usar información más detallada, ¿de acuerdo? Veamos entonces, ¿qué es una matriz de decisión, una matriz de riesgo? Obviamente lo que hace es evaluar el riesgo de forma semi-cuantitativa. ¿Por qué digo semi-cuantitativa y no digo cuantitativa? Porque según el lenguaje de Codex, toda herramienta de evaluación de riesgos cuantitativa utiliza ¿qué? Modelos matemáticos para estimar el número de casos o la probabilidad de tener cáncer al consumir cierto peligro químico o la probabilidad de algo. Eso es una evaluación cuantitativa según Codex. Nosotros, con una matriz de riesgo, no vamos a hacer una evaluación cuantitativa del riesgo. No vamos a llegar al número de casos ni a la probabilidad de enfermar. Vamos a tener un puntaje de riesgo, ¿de acuerdo?, que va a estar dentro de una escala que yo voy a comparar. ¿Entendemos? Yo no voy a calcular el riesgo absoluto, número de casos o probabilidad de enfermar con una matriz de riesgo. Lo que yo voy a calcular es riesgo relativo. Es una matriz semi-cuantitativa. Yo voy a decir, el riesgo va entre 0 y 100. Pero ese 0 y ese 100 no tienen unidades. No es probabilidad de enfermar, no es número de casos. Es una escala cuantitativa que yo he decidido. ¿De acuerdo? Pero no tiene unidades. No tiene unidades. Por eso es una matriz semi-cuantitativa, porque no tiene unidades. Pero es numérica. Yo voy a ser capaz de decir 0 no tiene riesgo, 100 el mayor riesgo. Y dentro de esos dos puntajes, ¿cómo están los alimentos y peligros que yo voy a evaluar en esa escala? ¿Están más cerca de 100? ¿Están más cerca de 0? ¿De acuerdo? Es la única forma que yo tengo para priorizar, efectivamente, para ver qué alimentos o peligros son de mayor riesgo. Pero eso es importante, ¿verdad? Desde el punto de vista metodológico, una matriz de riesgo no es una evaluación de riesgos cuantitativa, ni vamos a calcular número de casos ni probabilidad de enfermar. Es riesgo relativo, no tiene unidades, ¿de acuerdo? Esto siempre me gusta. Y obviamente las matrices de riesgo se van a basar en los conceptos de riesgo, que es probabilidad y severidad. Luego yo voy a tener que evaluar cuantitativamente con una matriz la probabilidad y voy a tener que evaluar cuantitativamente la severidad. Luego ya no va a ser cualitativo. ¿Cuántas veces he visto cantidad de matrices con colores? El verde, el rojo, el azul, el amarillo, y ahí no hay forma de saber cómo yo manejo esa matriz de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este curso, nosotros como gestores de riesgo o nosotros como evaluadores de riesgo, nunca ya más vamos a utilizar ninguna matriz cualitativa.
No vamos a utilizar ya jamás para tomar una decisión una matriz cualitativa, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar ahora por qué. Fijaros en esta matriz, esta es la típica, la que he visto 1.000.000 de veces en un montón de documentos, perdón, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros, yo tengo, por un lado, probabilidad, alta, medio, bajo, y por otro lado tengo severidad, bajo, medio y alto. Lo típico, ¿verdad? Y resulta que cuando yo tengo probabilidad media y severidad baja, resulta que el color es verde. Luego riesgo bajo. Resulta que si la probabilidad es baja, pero la severidad es media, me vuelve a dar como riesgo bajo. En cambio, si la probabilidad es media, pero la severidad es alta, me da como de riesgo alto. Quien me sepa explicar el por qué, ya no hace falta que venga ya más este curso, ya le doy la aprobación, le doy matrícula de honor, cum laude. Le doy la máxima puntuación. Si alguien me sabe explicar por qué una probabilidad media y una severidad baja, el riesgo es bajo, o una probabilidad baja y una severidad media, el riesgo es bajo otra vez. Si alguien me lo sabe explicar, adelante. Soy todo oídos. ¿Nadie se anima? Imaginaros, si yo no soy capaz de explicarlo, ¿cómo se lo explico yo a la industria? ¿Cómo se lo explico yo a un socio comercial? ¿Cómo se lo explico yo a mi director? ¿Cómo se lo explico yo a mi jefe? ¿Cómo se lo explico yo a mi mamá? ¿Sí? Si yo esta matriz no la entiendo, ¿cómo voy a tomar yo una decisión basándome en esta matriz? ¿Cuál es el problema de esta matriz? Primero, que yo no sé cómo estoy combinando la probabilidad y la severidad. No tengo ni idea. ¿Se suma? ¿Se multiplica? ¿Se resta? Punto 1. Punto 2. ¿Qué vale más? ¿La probabilidad o la severidad? Si os pregunto ¿qué tiene más peso? ¿La probabilidad o la severidad? A ver, ¿quién se anima? Severidad. ¿La severidad tiene más peso? La probabilidad. La probabilidad tiene más peso. Las dos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un norovirus? Es muy poco severo, pero es el agente biológico que produce mayores casos de intoxicación en cualquier país. Produce millones de casos de intoxicación al año. Millones. El norovirus. Pero la severidad es bajísima. Nadie se muere de norovirus, nadie va al hospital por un norovirus. Una listeria monocitógenes. Es un peligro muy poco probable, en teoría, ¿verdad? Será principalmente que lo que comentábamos, alimentos listos para consumo, ¿verdad? Y la mayoría de población consumimos alimentos con listeria monocitógenes y no nos enfermamos. Necesitamos una cantidad, una concentración de listeria muy alta para que la mayoría de nosotros tenga enfermedad. Pero justamente lo come una mujer embarazada, justamente lo come una persona mayor a 65 años, justamente lo come una persona que recién ha salido del hospital por un trasplante. Y resulta que esa persona come listeria monocitógenes y con solo 100 unidades formadoras de colonia fallece. Va al hospital y fallece. Es un peligro de muy baja probabilidad, pero de muy alta severidad. Si os pregunto, ¿cuál tiene más riesgo? ¿Norovirus o listeria monocitógenes? Listeria. Listeria. En cambio, norovirus, si contamos los días de las personas que no trabajan, porque obviamente un par de días no vas a trabajar, por millones de casos al año, eso, el impacto que tiene en salud pública es increíble. O sea, desorbitante. No solo en salud pública, sino en costos laborales, costos de turismo. Es muy fácil coger un norovirus en un hotel o en un crucero. Luego el impacto que tienes en turismo es desorbitante, ¿verdad? Pero nadie se va a morir por el norovirus. Estoy jugando ahora al abogado del diablo, ¿sí? Un poco. Estoy tratando de decir que si no tenemos una forma de cuantificarlo, va a ser imposible. Sí, depende cómo lo enfoque. Poder saber si uno tiene más riesgo o el otro. Y podemos estar 2 horas discutiendo en una mesa con esta matriz y nunca vamos a llegar a nada objetivo, porque esta matriz es subjetiva. No está basada en ningún dato, no tiene ninguna relación matemática y teóricamente la probabilidad y la severidad tienen el mismo peso. Tienen el mismo peso. Probabilidad y severidad tienen el mismo peso para evaluar riesgo. Luego, a partir de ahora,
Nunca más vamos a utilizar esta matriz de riesgo cualitativa. Si la tenemos en algún documento, desgraciadamente la tendremos que cambiar. Si hemos diseñado algún plan de vigilancia o algún plan de inspección basándome en una matriz cualitativa, desgraciadamente lo tendré que cambiar. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a crear una matriz de riesgo cuantitativa? ¿De acuerdo? ¿Cómo la voy a crear? Bueno, primero tengo que decidir qué escala numérica voy a utilizar para probabilidad y severidad. La escala numérica tiene que ser equidistante, obviamente. Entre medio, alto y bajo tiene que haber la misma distancia. 10, 20, 30, 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Es decir, la escala que yo, como gestor, entienda que la voy a poder manejar mejor. ¿De acuerdo? La escala es completamente arbitraria. La única regla es que tiene que ser equidistante. ¿De acuerdo? Después tengo que definir qué significa cada escala numérica. ¿De acuerdo? Y como mínimo tengo que tener 3 escalas, alto, medio y bajo, ¿de acuerdo? A más escalas que yo ponga, mayor detalle le estoy dando a la matriz de riesgo cuantitativa, mayor detalle le estoy dando. Idealmente, 4 o 5 factores, 4 o 5 escalas, muy bajo, bajo, moderado, medio alto y alto, pero lo mínimo son 3. ¿De acuerdo? Lo mínimo son 3 escalas. Tengo que definir qué significa cada escala. Por ejemplo, 0, no se ha reportado el peligro en el alimento en los últimos 5 años. 1, se ha reportado una vez únicamente en los últimos 5 años. 2, se ha reportado varias veces, por ejemplo, podría ser hasta 5 veces en los últimos 5 años. Luego tengo que definir el significado de cada una de esos puntajes para probabilidad y para severidad. Una vez tengo definido esas escalas, lo que hago, como hemos visto en las sesiones anteriores, es multiplicar, porque la probabilidad es independiente de la severidad. Son 2 eventos independientes y por leyes de probabilidad yo los multiplico. Yo multiplico la probabilidad por el puntaje de la severidad. Y al final me va a dar un puntaje de riesgo cuantitativo que no tiene unidades, acordémonos que no tiene unidades, y que lo único que voy a hacer es comparar un alimento, ¿de acuerdo?, o un peligro con otros, para ver cuál tiene mayor riesgo, ¿de acuerdo? Eso sí, en forma simple, es como voy a construir cualquier matriz cuantitativa. ¿Cuál es la idea aquí? Yo os voy a mostrar ejemplos, pero la idea es que cada grupo, cada institución, cada dirección haga su propia matriz de riesgo cuantitativa. No vais a encontrar un paper o una guía que justo tenga la matriz que yo quiero, en plaguicidas, en producto fresco, y en español. No existe, no hay. Esa es la labor que tenemos todos en este curso, que al acabar el curso elaboremos nosotros mismos nuestra propia matriz de riesgo cuantitativa, ¿de acuerdo? Esto es cómo transformo una matriz cualitativa, forma muy simple, ¿verdad?, en una matriz cuantitativa, ¿de acuerdo? Simplemente lo que he hecho que es asignarle un puntaje a probabilidad y el mismo puntaje, obviamente, a severidad, y además equidistante, ¿de acuerdo? Los puntajes de probabilidad y severidad son equidistantes y lo que hago es multiplicar severidad por probabilidad. Le puedo añadir colores o no, eso es completamente opcional, y lo que yo digo es, si el puntaje era entre 1 y 3, el riesgo será bajo, si era entre 5 y 9, riesgo medio, si era entre 15 y 25, riesgo alto. Luego, ahora, con el simple hecho de modificar una matriz cualitativa a una cuantitativa, esto es simple, ¿verdad? Esto no necesitamos física cuántica para hacer una matriz de estas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante aquí? Que sé explicarla. Entiendo que el riesgo depende de probabilidad y severidad, que ambos se multiplican. Luego ahora entiendo cuando me da 9 por qué es riesgo moderado, porque he multiplicado 3 por 3. Así de simple, ¿de acuerdo? Y además tengo una regla matemática que me combina probabilidad y severidad, que es una multiplicación. Yo sé que estoy multiplicando probabilidad y severidad. Y además, no tiene más peso, probabilidad o severidad. Ambos juegan el mismo peso dentro de mi ecuación. ¿De acuerdo? Luego, con un simple cambio como este, yo ya he hecho un salto muy grande a la hora de evaluar o priorizar el riesgo con una matriz cuantitativa. ¿El puntaje tiene unidades? Pregunto, ¿el puntaje tiene unidades? A ver, veo las caras dicen que sí, que no, perdón. No tiene unidades.
¿Vale? Importantísimo, no nos liemos. Esto ni es probabilidad de enfermar, ni esto son número de casos, ni esto no tiene ninguna unidad. Pero yo lo comparo y soy capaz de priorizar, ¿verdad? Yo digo, estos alimentos son de bajo riesgo porque me ha dado este puntaje. Estos alimentos son de riesgo medio porque me ha dado este puntaje. Estos de riesgo alto porque me ha dado este puntaje. ¿Vale? Esto es lo más simple, pero vamos a ir avanzando un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando un poquito más. A ver, voy a mover la presentación. Vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos ahora a definir un poquito mejor la escala de probabilidad o la escala de exposición. Y yo puedo definir que 1 es que no existe la evidencia de la presencia del peligro en el alimento o se ha encontrado de forma esporádica, ¿vale? Prevalencia menor al 1%. Esto en el caso de peligros microbiológicos. Peligros microbiológicos. Si yo tengo los datos del programa de vigilancia del año pasado o de los últimos 5 años, yo puedo calcular la prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Perdón, que ahora se me ha olvidado de pronto. Ahora se me ha olvidado de pronto qué es la prevalencia. Ya no me acuerdo. ¿Qué es? A ver, Pablo, que creo que A ver, ¿quién está por ahí? Pablo, que fue el que dijo el otro día cómo era la prevalencia. A ver, cuéntanos. La frecuencia de casos positivos, en este caso de muestras que tengan la bacteria. ¿Y cómo lo calculó? ¿Te acuerdas cómo lo calculaba? Eran muestras positivas por cada, o sea, por ejemplo, en porcentaje. Por cada 100 muestras, ¿cuántas positivas hubo? O sea, muestras positivas partido por muestras analizadas por 100. Claro. ¿Sí? ¿Ok? Muestras positivas partido por muestras analizadas por 100. Así calculo la prevalencia de todos los patógenos que yo he vigilado el último año, últimos 2 años, últimos 3 años, últimos 5 años. ¿Ok? ¿Listo? Y entonces luego yo hago una escala, ¿verdad? 1, 10 y 100, por ejemplo. Y aquí lo que voy haciendo es que a aumentar la escala aumenta el riesgo de que ese patógeno esté en el alimento. Luego aquí aumento la prevalencia entre el 1 y el 10% o mayor al 10%. ¿De acuerdo? Fernando, una consulta. Para poder yo establecer ese puntaje o esa escala que a lo interno yo tengo que definir, primero tengo que haber hecho una revisión de datos, ¿verdad? Como para poder determinar cuáles son los puntajes, porque no puedo decir así, si hay un casito, voy a ponerle un 15, y si hay 2 casitos, le pongo un 30, digamos, tengo que hacer una evaluación de qué es el histórico que ya se me ha presentado en 2 o 3 años para atrás, ¿verdad? Como para poder yo establecer puntajes y escalas. Correcto. Si te acuerdas, Carla, en lo que veíamos en la sesión pasada, ¿te acuerdas de esa rueda de las etapas de implementación del análisis de riesgos? Teníamos el marco político, normativa, y el segundo paso que era recopilación y análisis de la información. Y ahí es donde estuve diciendo calcular prevalencias, casos de brotes y ETA, rechazos, todo eso lo tengo que tener a mano para cuando yo diseñe mi matriz de riesgo, evidentemente. Porque el 10% para vosotros puede ser muchísimo. El 10% de prevalencia para la DIPOA, por ejemplo, puede ser muchísimo, y esos porcentajes no los vais a manejar, vais a manejar porcentajes mucho más bajos, porque el historial que tenéis vosotros es mucho más bajo. Para eso, ¿qué necesito? Lo que tú dices, los datos de prevalencia de años anteriores, para poder ajustar esos porcentajes de prevalencia, por ejemplo. ¿Vale? O sea que importantísimo ese análisis de información y de datos, obviamente, cuando yo estoy diseñando la matriz. Por eso es tan importante, por eso es un paso previo a la priorización y a la evaluación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la severidad? La severidad también la puedo hacer con 3 escalas diferentes, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué me fijo? En la tasa de hospitalización y mortalidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo. Podría basarme en número de casos y brotes. Podría basarme en si afecta a población vulnerable. No sé, tengo muchas formas de medir la severidad, ¿de acuerdo? Pero aquí podría medir tasa de hospitalización y mortalidad. Aquí, previniendo que la gente vaya a decir, bueno, pero no tengo muchos casos de ETAs, o no se reportan, o no los encuentro en el Ministerio de Salud, entonces, ¿qué hago? ¿De acuerdo? Bueno, con este tipo de datos, como es genérico, yo me puedo ir a datos de Estados Unidos, datos de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y ver qué tasas de hospitalización y mortalidad hay en esos países y asumir, ¿de acuerdo?, que si una listeria monocitógenes le llega a una mujer embarazada en Costa Rica o en cualquier país de Latinoamérica, por lo menos va a tener la misma tasa de hospitalización y la misma tasa de mortalidad. ¿Tenemos claro eso? Si yo no tengo casos de datos de ETAs y de brotes, como comentaba Mónica, por ejemplo, ¿no?, que a veces es insuficiente, este tipo de matriz de severidad
me permite hacer algo genérico, porque Listeria monocytogenes, yo os aseguro que esté en Costa Rica, en Colombia, El Salvador, como mínimo me va a producir la misma tasa de hospitalización y severidad que en Estados Unidos. Como mínimo, suponiendo que el sistema de salud sea el mismo. Si no tengo el mismo sistema de salud, mucho peor. Va a haber más tasa de mortalidad y más tasa de hospitalización. O sea que con esto yo puedo tomar datos de Estados Unidos, puedo tomar datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Tiene una herramienta ahí, la OMS, ¿de acuerdo? Que evaluaban o hicieron un estudio de carga de enfermedad, ¿de acuerdo? Para ver potenciales números de casos en regiones. ¿Alguien ha visto ese estudio de carga de enfermedad de la OMS? ¿No? ¿No lo habéis visto? En la siguiente sesión lo voy a mostrar rápidamente, ¿vale? Para que lo veáis. Es un estimado, ¿vale? Pero nos sirve también para poder tener datos estimados, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, probabilidad y severidad, ¿de acuerdo? Lo que haría sería que calcular un puntaje de probabilidad, calcular un puntaje de severidad y multiplicar ambos puntajes. Así de simple. Con esto es simple, pero ya estoy avanzando a lo que tengo. Esto es un salto cualitativo a lo que ya tenía, ¿verdad? Un salto cualitativo a lo que ya tenía. ¿Qué pasa con un peligro químico? Acordaros que para un peligro químico hablamos de exposición, no hablamos de probabilidad. Grado de exposición. Aquí lo mismo, puedo ver, calcular, en vez de prevalencia, calculo el porcentaje de muestras que me dieron por encima de los límites máximos de residuos. ¿De acuerdo? Si quisieras ir un poco más allá, si quisiera ir un poquito más allá, como comentaba Ivania, ¿verdad? Yo puedo hacer un cálculo de si yo tengo datos de concentración del peligro químico, ¿vale? Y además tengo datos de consumo, yo simplemente multiplicando uno por otro y tomando un peso corporal medio, 60 kilos, por ejemplo, para población adulta y, no sé, 15 kilos para población infantil, yo podría además, no solo esto, sino calcular si se está sobrepasando la ingesta diaria admisible o la ingesta diaria tolerable en un peligro químico. ¿De acuerdo? O sea, yo podría avanzar un poquito más. Si tuviera más datos, lo que os digo, esta es la matriz más simple, pero esto no nos impide a nosotros hacer nuestra propia matriz con datos un poquito más detallados. ¿Me entendéis? Esto es lo más simple, ¿verdad? Pero yo puedo avanzar y yo puedo calcular si se supera o no se supera las ingestas diarias admisibles o las ingestas diarias tolerables, no solo el límite máximo de residuos. ¿Utilizando qué? Datos de concentración del químico y consumo. Multiplico uno por otro simplemente, ¿verdad? Multiplico lo que consume en gramos y tengo la concentración y con eso me da si se supera o no se supera la ingesta diaria admisible. Luego esto, por ejemplo, para SENASA, podría ser un proyecto muy bonito, ¿verdad? Que la gente del laboratorio nos ayudara no solo a darnos un reporte de los límites máximos de residuos, sino nos ayudara a calcular con datos de consumo y datos de concentración si se superan o no superan las IDAs o los IDTs. Qué bonito el proyecto podría ser. Y ya no estamos solamente en una función en el laboratorio de solamente emitir un reporte, sino que además estoy haciendo cálculos adicionales que me sirven muchísimo a mí como gestor. Me sirve muchísimo para diseñar un plan de vigilancia. No solo emitir un informe de se superaron o no se superaron los límites máximos de residuos. Me ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Listo. ¿Y qué pasa con severidad? ¿De acuerdo? Severidad puedo medirla o por los efectos que tiene en la salud la molécula o la sustancia química. Sabemos que hay moléculas, sabemos que hay moléculas que tienen toxicidad reversible. Es decir, que sí, yo tengo cierta toxicidad, pero eso con el tiempo, si me dejo de exponer a ese peligro químico, me recupero. Puede ser de tipo farmacológico, en algún órgano, puede ser temas de la piel, en fin, hay muchos temas. Y además puedo compararlo además con el IDA, pero en valor cuantitativo, valor numérico. Cuanto mayor es el IDA, menor riesgo tiene de que yo lo supere. ¿De acuerdo? Cuando mayor es el ingesta diaria admisible, menor riesgo tiene de que yo lo supere. Y, obviamente, yo viendo efectos que tiene la salud como toxicidad irreversible, neurotóxico y el valor del IDA, mucho menor. Luego, aquí es mucho más fácil que yo lo supere. Y con el mayor riesgo sería que fuera mutagénico, que fuera carcinogénico y que además el IDA fuera muy pequeño. Luego, cualquier pequeño consumo que yo tenga de ese peligro químico, va a ser muy probable que yo sobrepase la ingesta diaria admisible. Aquí podría pensar, ¿podría utilizar un IDA para población general y otro para población infantil? Por supuesto. Por supuesto. Yo podría tener un IDA para población infantil y un IDA para población
general y utilizar dos matrices de riesgo. Una donde calculo niveles de exposición en población general, otro donde calculo niveles de exposición a nivel de población infantil. Lo que os digo, lo que quiero es que penséis en cómo puedo crear yo también mi propia matriz con los datos que yo tengo, ¿verdad? Fernando, yo tengo una duda ahí. Si usted utiliza ese ejemplo que usted nos acaba de dar, porque yo iba a preguntar eso hace unos minutos, si yo utilizo varias matrices, ¿cómo al final saco la conclusión general si voy a tener diferentes datos? Lo vamos a ver luego con una matriz un poquito más compleja, ¿vale? Pues yo puedo tener varios factores de probabilidad y varios factores de severidad dentro de la propia matriz, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Pero buena la pregunta, Mónica, ¿vale? Cuando yo he hecho mi evaluación, yo lo que hago que es multiplico probabilidad por severidad o exposición por toxicidad. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo que me interesa a mí? No olvidemos, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi objetivo? Priorizar riesgo o evaluar riesgo, categorizar riesgo. Todo significa lo mismo, priorizar riesgo, evaluar el riesgo de forma semicuantitativa o categorizar el riesgo. Lo que me interesa es que al final esa combinación peligro-alimento yo la categorice por riesgo. ¿Basándome en qué? En el puntaje que yo obtenga numérico. ¿De acuerdo? ¿Cuántas escalas? Como mínimo 3. Como mínimo 3. Ideal que fueran 4 o 5, porque entonces tengo más detalle en el análisis. Pero como mínimo 3 escalas, como mínimo. Alto, medio y bajo, como mínimo. Fernando, Sí. yo también tengo otra consulta. Yo he escuchado, pero no me consta, ¿verdad? Que a nivel estadístico, cuando usted incluye más de 3 variables, ¿verdad? Usualmente la gente tiende a marcar los valores que están en el medio. Y entonces en la famosa campana, ¿verdad? De Gauss, como que todos los valores se apiñan en el centro y en realidad deja de perder esa objetividad, digamos, a la hora, digamos, de cuantificar, y que usualmente, digamos, el meter 5 le genera más ruido. ¿Eso es cierto o es mentira? O sea, acuérdate que esto tiene poco de subjetividad, ¿no? Yo no elijo un valor aleatorio, yo elijo un valor en base a los datos que yo tengo, la información. ¿Entendemos eso? Es decir, si el valor de ida es 0.001, yo hay poca subjetividad, yo le tengo que poner 10. Punto. O sea, no hay discusión posible. La discusión es si yo tuviera que poner ese rango de ida o no, o yo amplío el rango de ida o no. Pero si el rango de ida me cae dentro de ese puntaje, es 10. Punto. ¿Sí? El tema es, si yo solamente tengo 3, ¿vale? Fíjate que de entre 0.001 y 0.1 hay mucha amplitud. ¿Qué pasa si todos los peligros me cayeran dentro de eso? ¿Todos me salían 10? No tendrían forma de discriminar, Mónica. Todos me caerían. Pero puede priorizar. Claro, diría, bueno, algo me está fallando porque todos los peligros en severidad o en toxicidad me caen en 10. Algo está fallando. Le tengo que añadir más granularidad, más detalle, luego le tengo que aumentar el número de escalas. Para que en vez de ser fuera 0.01 a 0, ¿sí? Poner más escalas y entonces pudiera variar, ¿de acuerdo? Los puntajes y las escalas. Una cosa importante a la hora de validar, ¿vale? Y esto es importante que lo notéis. Una cosa importante a la hora de validar si mi matriz de riesgo está bien construida o no, es precisamente eso, que todos los peligros me caigan dentro del mismo puntaje. Si los peligros me caen la mayoría dentro del mismo puntaje, no tengo la suficiente detalle o granularidad para diferenciar la severidad de un peligro y de otro. O probabilidad igual, ¿no? Me da igual que sea probabilidad o severidad. Si la mayoría de los puntajes me caen en 10, porque yo todas las muestras tengo entre el 1 y el 5% por encima del límite máximo, no me sirve la matriz, porque no soy capaz de distinguir por nivel de riesgo. Luego tendré que añadirle más niveles. Esa es una razón importante para poder añadir más niveles. Que todos los peligros me caigan en el mismo puntaje o en la misma escala. Eso es una forma de validar que yo diga, algo está fallando. He puesto mal las prevalencias, he puesto mal los porcentajes, tengo que añadir o más escalas o ajustar bien esos porcentajes. ¿Alguna otra pregunta respecto al tema de las matrices? Lo vamos a hacer, ¿verdad?, en una actividad. Luego yo multiplico, de acuerdo a los puntajes, y calculo el nivel de riesgo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que luego lo vais a hacer vosotros, ¿sí? Categoría de alimento. Fijaros que aquí, y esto es importante y lo voy a recalcar un montón porque la gente a veces se lía
cuando aplica este tipo de matrices. Yo no voy a categorizar cada tipo de queso individual que se produce en Costa Rica o en otro país. No. Yo agrupo el queso tipo pera, el queso tipo no sé qué, el queso tipo campesino, el queso, todos esos los agrupo en queso fresco. ¿Por qué? Porque todos se producen de la misma manera, todos tienen el mismo contenido en humedad. Luego, yo no voy a evaluar cada queso individual dentro de los quesos frescos. Yo voy a evaluar la categoría queso fresco. Independientemente que sea queso tipo campesino, queso tipo... ¿Sí? Porque si no me vuelvo loco. Porque si no voy a tener 5.000 tipos de alimentos para evaluar en un país o en una cadena. Yo evalúo por categorías. Lo mismo con las salchichas. Hay un montón de salchichas diferentes. Pero quizás una categoría sean las salchichas tipo hot dog. ¿Por qué? Porque todas se producen igual, todas son a base de carne de res o carne de cerdo, ¿verdad? Todas tienen un tratamiento térmico de cocción, ¿de acuerdo? Y entonces esa forma de producir alimentos es muy similar. Luego yo priorizo por categorías, súper importante, por categorías. No alimentos individuales. No alimentos individuales porque si no me vuelvo loco. A un comentario que hacía, ya no recuerdo quién, creo que era Helen, ¿verdad? Súper importante, y yo, lo que decía Helen, ¿no? No es fácil ya, yo no he dicho que sea fácil lo que os digo, ¿vale? Pero una cosa importante es que esas categorías de riesgo estén armonizadas con salud. Esas categorías de riesgo estén armonizadas con salud. Porque ahora resulta que hay un brote muy grande en queso tipo campesino y salud nos da los reportes de brotes, o yo veo el boletín epidemiológico y yo no sé ese queso campesino, si es queso fresco, si es queso semiduro, si es queso duro, si es queso blando, porque no están concordando las categorías de alimentos. Como no concuerdan, o yo le digo a salud, vamos a publicar un boletín nacional de vigilancia de patógenos o vigilancia de peligros químicos. Y resulta que lo que pasa en la mayoría de países, ¿qué es? Que salud, ¿qué ve? Supermercados, cadenas de distribución, ¿vale? Agricultura, ¿qué ve? Producción primaria, establecimientos. Y resulta que salud está muestreando tipos de quesos y yo en agricultura estoy muestreando tipo de quesos y cuando trato de juntar los dos modelos de vigilancia resulta que no tengo ni idea qué tipo de queso es. Y como no sé qué tipo de queso es, no puedo calcular la prevalencia global de salmonela en queso fresco, porque tengo datos de salud que me vienen de una categoría de alimento diferente y tengo datos de agricultura que me vienen de otra categoría de alimento diferente. Importantísimo poder estandarizar las categorías de alimentos. Con salud es un paso grande. Lo importante es que dentro de mi institución, obviamente, yo tenga categorizados los alimentos estandarizados. Solo falta que los de laboratorio utilicen una categoría de alimentos, los de inspección otra y los de vigilancia otra. Imagínate el dolor de cabeza. Imagínate el dolor de cabeza para luego unir toda la información. ¿Vale? Lo mismo, esto es simple. Si es que no estoy pidiendo nada más que unifiquemos cómo llamamos a los alimentos. Punto. Unifiquemos cómo llamamos a los alimentos y agrupemos los alimentos por categoría. Es lo único que estoy pidiendo, que agrupemos los alimentos por categoría, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Bueno, pues simple, ¿verdad? Lo que voy a hacer es listar los peligros biológicos, ¿vale? Que yo he identificado en ese tipo de alimento y que aplicar la matriz de probabilidad, asignarle un puntaje, aplicar la matriz de severidad, asignarle otro puntaje y calcular el puntaje de riesgo. Si yo os pregunto, a ver, chicos, que habéis hecho esta matriz, ¿cuál es el peligro y el alimento de mayor riesgo? ¿Cuál es la combinación peligro-alimento de mayor riesgo? A ver, ¿quién se anima? Salchicha, hot dog con listeria monocitógenes. Con listeria monocitógenes. De todos los alimentos que yo he priorizado, salchicha tipo hot dog con listeria monocitógenes es mi prioridad. Inmediatamente, ¿yo qué hago? Ok, prioridad, yo soy el gestor, ¿verdad? Ok, yo como gestor, ¿qué voy a hacer? Ok, plan de vigilancia. Primero, voy a empezar a muestrear más que listeria monocitógenes, salchichas tipo hot dog. Segundo, voy a inspeccionar más frecuente los establecimientos que produzcan salchichas tipo hot dog. Tercero, cuando yo haga esas inspecciones de plan HACCP o buenas prácticas de manufactura, yo tengo que empezar a pensar en planes de monitoreo ambiental y control de listeria en plantas que elaboren salchichas tipo hot dog. Porque hay una mayor probabilidad
de que Listeria monocitógenes esté en un tipo de salchicha hot dog. ¿Y qué pasa? Que como yo no puedo controlar la severidad, estoy tratando de conectar ahora con la sesión primera, ¿verdad? ¿Yo soy capaz de controlar severidad? ¿Yo soy capaz de controlar este puntaje? No. No. Lo único que puedo hacer es controlar este puntaje, reducir este puntaje al máximo, porque cuando Listeria monocitógenes salga al mercado, la gente se va a enfermar con este puntaje de severidad. Lo único que puedo hacer es vigilar e inspeccionar más las plantas para reducir al máximo este puntaje de probabilidad, porque este yo no lo voy a poder reducir. ¿Tenemos claro eso? Yo como gestor de riesgos nunca voy a poder reducir el tema de severidad. Luego ya me está dando una idea. ¿Dónde está tu prioridad? Eso es lo que os preguntaba al principio de la clase. Yo sé dónde está mi prioridad, claro, la sé, y la sé cuantificar. Y lo más importante, lo sé explicar. Oiga, señores de la industria cárnica que producen salchichas hot dog, ¿saben qué? Que le vamos a exigir a partir del año que viene que dentro de su programa HACCP tenga unos ítems de programa de monitoreo ambiental enfocado a Listeria. ¿Cómo? Y los productores de salchicha, cuando escuchen eso, van a pegar saltos de alegría. Es que cuando tú le dices a la industria que tienes un nuevo requisito, lo primero que hacen es abrazarte y darte la enhorabuena. Dice, felicidades por ponerme otro requisito más, ¿de acuerdo? Por gastar más plata en inocuidad, por gastar más plata en muestreo, por cambiar mis planes. ¡Felicidades, Senasa! ¡Qué alegría nos da que ahora nos ponga otro requisito! Y tú le dices, ojo, productor de salchicha tipo hot dog, es que esto no me lo he inventado yo. Es que miren las prevalencias de Listeria, miren lo que hemos encontrado en el último año, miren la severidad de Listeria, miren la matriz de riesgo que hemos utilizado y miren el por qué yo les voy a pedir que a partir del año que viene implementen un programa de monitoreo ambiental para Listeria monocitógenes. No me he levantado yo hoy como inspector y me lo estoy inventando, es una herramienta científico-técnica basado en datos e información validada y cuantificada. Y yo se lo voy a comunicar a la industria, se lo voy a comunicar la herramienta que yo utilicé, cómo llegué a esa conclusión, qué puntaje obtuve y por qué yo estoy priorizando lo que estoy priorizando. Esto nos da un empoderamiento, nos da muchas más herramientas para poder socializar requerimientos, planes HACCP, no sé, lo que yo quiera hacer con la industria. Otra cosa es que estén de acuerdo o no. Bueno, eso es otra. Pero por lo menos yo tengo una justificación científico-técnica de por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Esto nos da un sello, nos da otro, esto es otro nivel. Cuando yo soy capaz de cuantificar el riesgo y soy capaz de explicarlo, esto es otro nivel. Creo que nos pone en un nivel mucho más óptimo para poder establecer conversaciones y discusiones con la industria, ¿de acuerdo? Lo mismo... Fernando, sí. tengo una pregunta. Si podemos volver a la... Ok. La probabilidad no es un tema subjetivo, es un tema objetivo basado en números. Sí. Pero resulta que es usual encontrar que en determinada región, zona o producto o país no tenemos datos. Por ejemplo, no tenemos datos de Listeria monocitógenes ni en salchicha tipo hot dog, ni en queso fresco. Y necesitamos establecer una matriz. Podríamos, de manera un poco, digamos, no numérica, pero sí objetiva, decir que la probabilidad que no tenemos, que la probabilidad de que aparezca la Listeria en queso es mayor, no sabemos cuánto mayor, pero sí es mayor que en salchicha, porque la salchicha sí o sí pasa por un proceso de control de temperatura y los quesos tenemos conocimiento de que no son elaborados con leche pasteurizada, entonces no pasaron por un proceso de cocción, por lo cual, aunque no tenemos datos, sí podríamos inferir que hay una mayor probabilidad. Súper, buenísima la pregunta, Oliver. Sí, y esto no es nada raro que para ciertas categorías de alimentos no tengamos datos, ¿verdad? Hay dos opciones que veo ahí importantes. Una, acordaros que el árbol de decisión yo lo puedo utilizar también para tomar una decisión, en el caso que no tuviera datos. Acordaros que el árbol, ¿qué es lo que hace? Evaluar el proceso de elaboración y fabricación. Y me pregunta si hay un tratamiento térmico o no, si la materia prima está contaminada o no, ¿de acuerdo? Y yo sé que en ese caso se podría utilizar el árbol de decisión para categorizar la probabilidad. Yo podría utilizar un árbol de decisión para categorizar la probabilidad, porque no tengo datos, como tú dices, de prevalencia, o no tengo una forma cuantitativa
de poder relacionar la probabilidad. Para eso utilizo un árbol de decisión. ¿Sí? Yo me elaboro mi árbol de decisión y yo voy a categorizar el alimento en alto, bajo o medio riesgo, ¿vale? Con el tema de probabilidad. Y eso lo puedo combinar, le puedo asignar un puntaje, ¿de acuerdo? De ese árbol de decisión le digo, ok, si es bajo, 1. Si es medio, 3. Y si es alto, 5. Para probabilidad, utilizando el árbol. Y luego puedo utilizar, ¿vale? Una matriz de riesgo de severidad, ¿vale? Para calcular el otro puntaje de severidad y lo que tengo que hacer es multiplicar ambos. ¿Sí? Es decir, hay formas de que yo no siempre tengo que utilizar la matriz de riesgo para los dos factores en el caso de que yo no sea capaz, ¿verdad?, de tener un puntaje cuantitativo para la probabilidad. No sé si me he explicado. Oliver, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, sí. O sea, que podría utilizar un árbol de decisión en el caso de que no tenga los datos que necesito de prevalencia de patógenos. Eso es mucho más fácil con químicos. ¿Por qué? Porque siempre cuantifico. Siempre. Yo cuando hago un análisis de laboratorio me piden las partes por millón, ¿no? Miligramos por kilo. Luego, a no ser que no haya hecho un análisis específicamente en ese alimento, pero si he hecho un análisis, yo voy a tener los datos de presencia del contaminante, ¿de acuerdo? Y voy a saber si está por encima o no del límite máximo de residuo. Pero aplica el mismo ejemplo que para biológicos. Si yo no he hecho ningún programa de vigilancia y arranco de cero y no tengo una forma de cuantificar la exposición aquí, no tengo más remedio que utilizar un árbol de decisión. Si yo no tengo una forma cuantitativa de evaluar el grado de exposición, no tengo más remedio que utilizar un árbol de decisión. Y ya con el tiempo, cuando arranque con el plan de vigilancia, ya podré utilizar una matriz como estas. ¿Sí? Entonces, gracias, Oliver, por la pregunta, porque me ha dado pie a esto, a que no siempre, o sea, la herramienta depende del tipo de información que tenga. Cuanta más información, cuanto más azúcar, más dulce, dicen por ahí, ¿verdad? Cuanta más información, más detallado puede ser el análisis. Obviamente, si yo nunca he hecho un plan de vigilancia, yo no puedo arrancar con una matriz de esta porque no tengo ni idea cuál es la concentración o el porcentaje de muestras, ¿de acuerdo?, por encima del límite máximo. Entonces, dependiendo de mi cadena, dependiendo de mi situación en mi país, me tocará utilizar un árbol de decisión o una matriz de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, sí. ¿Me escuchas? Sí. Adelante. Okay. Eso era esa consulta que hizo también Oliver. En algunos casos he visto que hay referencias también pero son casos específicos. Por ejemplo, lo voy a puntualizar para la parte de resistencia, que se está haciendo una vigilancia epidemiológica de resistencia. Cuando nosotros empezábamos, inclusive había referencias que nos decían que ante una falta o una carencia de datos históricos, pues debíamos al menos iniciar con una prevalencia del 50%, que nos permitiera una robustez de producción de datos que a futuro serían los históricos. Yo no sé si eso es una práctica que también se pueda realizar en algunos escenarios, como en el caso específico, repito, nosotros lo desarrollamos así de forma inicial. Sí, mira, Helen, yo creo que te refieres al cálculo de número de muestras, que cuando no tienes un dato de prevalencia asumes el 50% y de ahí con una fórmula calculas el número de muestras del plan de muestreo. ¿Te referías a eso? Pues no, eran unos, o sea, sí tiene una base de cálculos para poder determinar la cantidad de muestras exactamente, pero tomando en cuenta un porcentual de prevalencia. Ante la ausencia de prevalencia, entonces es que se recomendaba iniciar con 50 para empezar el levantamiento de datos que a futuro serían los históricos. Pero es como repito, es un caso que nosotros desarrollamos por recomendaciones que ya habíamos buscado a nivel de bibliografía. Yo he escuchado, sí, yo he escuchado el tema del 50% para calcular el número de muestras que tienes que tener en tu plan de muestreo cuando no tienes un dato de prevalencia, ¿verdad? Utilizas el 50%. Sí, era en ese escenario, correcto, sí. Si usáramos una matriz de riesgo con el 50%, obviamente la probabilidad no la podría calcular, porque estoy asumiendo que siempre es el 50%. Todo lo llevaría a severidad. ¿Entendemos? Si yo dejo fijo la probabilidad, le estoy dando todo el peso a severidad. Luego yo muestrearía más los peligros que tuvieran mayor severidad. Lo que os recomiendo es utilizar un árbol de decisión. Un árbol de decisión me parece mucho más, ¿cómo decirte? Algo más detallado que simplemente poner un valor arbitrario del 50%. Utilizar el árbol de decisión que por lo menos hay un razonamiento lógico detrás de evaluar cuál es el proceso de fabricación del alimento o cuál es el escenario que yo estoy tratando de evaluar. Entonces, mi recomendación es, antes de utilizar un valor arbitrario de exposición o de prevalencia, utilizar el árbol de decisión. ¿Sí?
Listo. Fernando, hay varias preguntas en el chat. No sé si las quieres contestar ahora o al final. Sí, no, de una. Dice Ivania, en caso de los vegetales podemos categorizar según el códex, que el códex tiene una categorización o clasificación en donde agrupa a diferentes tipos de productos, por ejemplo, ya sean frutas, gramíneas, hierbas aromáticas, etcétera, etcétera. El códex, así es, bajo esa clasificación es que suele también trabajar en términos inclusive de los LMR. Entonces ya pregunta si sería válido el poder utilizar esta misma categorización de agrupaciones de productos. Sí, de hecho es lo recomendable. Codex no solo tiene para producto fresco, tiene para todo, para cualquier tipo de alimento. Ellos tienen las categorías de alimentos o cómo definiríamos las categorías de alimentos, ¿verdad? La única salvedad a eso es si un alimento específico dentro de esa categoría se comporta de forma diferente. Vuelvo a decir, si dentro de esa categoría de alimentos hay un tipo de queso, hay un tipo de producto que se comporta de forma diferente al resto de la categoría, lo tengo que sacar fuera. Y lo tengo que evaluar de forma individual. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Honduras, que en estos últimos 2 años hemos estado también haciendo un proyecto parecido, ¿verdad?, de vigilancia e inspección. Ellos encontraron en melón, hace 4 o 5 años, un brote muy grande de salmonela, que les afectó al mercado de exportación, les afectó a Estados Unidos, justamente en melón. Luego melón lo tuvieron que sacar fuera y tuvieron que evaluar individualmente a melón, porque melón, por sus características, de acuerdo, de la piel, del tema de cuando se enfría en el agua, en fin, hubo ahí un tema de detalles técnicos que hubo que sacar el melón fuera de la categoría del alimento. Lo mismo puede pasar con un tipo de queso fresco o un tipo de producto que por la forma que tiene, no sé, imaginaros una fresa. La fresa, al ser porosa, tiene mucha más probabilidad de que el plaguicida entre dentro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la fresa no la puedo categorizar dentro de esa categoría, la tengo que sacar fuera y categorizarla de forma individual. ¿De acuerdo? ¿Qué más preguntas tenemos por ahí, Hayley? De acuerdo. También Laura Mereles nos consulta que para efectos del dato de toxicidad o la escala de toxicidad de la ingesta diaria admisible del IDA de cada compuesto, ¿podría tomarse el códex? ¿Sería una buena referencia? ¿O cuál fuente se recomienda si no está establecido por país? Claro, seguro. Codex siempre. Sí, Codex siempre. A veces Unión Europea es un poco más restrictiva que Codex, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que... Pero esto depende de nosotros. Podemos utilizar Codex o utilizar el IDA más restrictivo. Si Unión Europea tiene un IDA más restrictivo que Codex, bueno, pues utilizar el valor más restrictivo. Eso es a consulta técnica nuestra y la decisión que nosotros tomemos, ¿de acuerdo? Pero sí, por default, Codex. Y bueno, y un último, no sé si es pregunta o comentario, pero igual lo pongo como consulta comentario. Dice Byron Guardián, si no tienes datos en epidemiología, se pueden usar datos de otro país que los tenga. Puede tener condiciones similares al país en cual se planea la matriz. Eso es lo que comentaba con el tema de severidad de patógenos. Si no tengo todos los datos de brotes y de ETAs que yo quiera, lo baso en porcentajes de mortalidad y hospitalización de patógenos en, por ejemplo, en Estados Unidos. Es lo que os comentaba, ¿verdad? Que quedó claro el punto, ¿no? Es decir, si Listeria monocytogenes produce un 10% de hospitalización en Estados Unidos, por default, yo puedo asumir que seguro que como mínimo va a ser el 10% de hospitalización en mi país. De ahí a peor. De ahí a peor. ¿De acuerdo? En el caso de toxicidad de un químico, en este caso está bastante claro cuándo es carcinogénico, cuándo es mutagénico. Tenemos la lista de potencial sustancias carcinogénicas, sabemos si la toxicidad es reversible o irreversible, qué órgano, si es neurotóxico, todo eso, basándome en la molécula, ¿de acuerdo? Está bastante claro y bastante fácil de encontrar, ¿no? Qué tipo de síntomas produce ese peligro, ¿verdad? Entonces, yo por ese lado no le vería más... El tema de alérgenos es lo único que me interesaría saber las personas que tienen choque anafiláctico en el país. Sí me interesaría. ¿De acuerdo? Fernando, perdón. Sí. Una consulta. Perdón. Con respecto a eso, lo que pasa es que, de hecho, yo he estado haciéndote una consulta con respecto a una situación nacional que hay con respecto a peligros químicos de plaguicidas.
Y hemos conversado, bueno, en el caso de la escala de toxicidad, lo estás mencionando claramente. Ni modo que me cambie, por ejemplo, que un plaguicida, por ejemplo, organofosforado sea mutagénico en Costa Rica y no lo sea, por ejemplo, en China. O sea, eso no va a cambiar. Pero ¿qué pasa en la parte de exposición, verdad? Lo que vos me decías también en las respuestas que me dabas desde el punto de vista que no es lo mismo, por ejemplo, lo que es la dosis de aplicación, incluso el propio hecho del registro y uso del plaguicida, pues en un país que en otro, ¿verdad? El hecho de más bien recopilar datos reales. En toxicidad estamos de acuerdo, pero ¿qué tal en exposición? Totalmente, sí, sí. Yo aquí, ¿qué valor porcentaje por encima del límite máximo de residuo? Aquí no voy a tomar los datos de Estados Unidos, nunca. Correcto. En los de Unión Europea, porque no tiene nada que ver el grado de aplicación, las buenas prácticas agrícolas y los datos ambientales de Estados Unidos con Costa Rica, obviamente, respecto a la actividad. Voy a mostraros, no sé si tuvisteis tiempo de ver la otra herramienta que os ponía como ejemplo en el mismo documento, ¿verdad? En este mismo documento, fijaros que después al final tenéis esta otra matriz. Y aquí tenéis la referencia del paper, ¿de acuerdo? A ver, ¿lo puse o no lo puse? Ya no me acuerdo. Parece que no está. Os voy a mandar luego la referencia del paper donde lo saqué, ¿vale? Pero fijaros que es una matriz muy parecida, pero aquí en vez de tener, fijaros aquí, esto es un salto un poquito más, un grado de complejidad un poquito más. En vez de tener un único factor para exposición, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 factores para exposición. Ya no tengo uno solo, tengo 5. Cada factor lo voy a evaluar igual con un puntaje que va 7, 5, 3 o 1. Luego aquí tengo 4 puntajes, no 3, tengo 4. Y no solo tengo un factor, sino tengo 1, 2, 3, 4, 5 factores. ¿Ok? Eso para exposición. Fijaros que tengo potencial para adulteración económica, evalúa fraude, tema de fraude, datos históricos, lo que hemos utilizado, ¿verdad? Propiedades químicas del contaminante, fuente del producto, materia prima y proceso de transformación o fabricación. Luego yo tengo que, para cada peligro químico, yo le asignaré un puntaje para potencial de adulteración, un puntaje para datos históricos, que puede ser 7, 5, 3 o 1. Lo mismo para severidad. Ya no hay único factor para severidad. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 factores para toxicidad. Me pregunta desde la dosis de intoxicación aguda, ¿de acuerdo? El IDA, la severidad de la intoxicación aguda, el tratamiento médico disponible, potencial para desarrollar sensibilización, si es carcinogénico o no, si tiene efectos reproductivos, toxicidad reproductiva, si es mutagénico, si tiene efectos crónicos y si tiene posibilidad para revertir la toxicidad. Luego ya no voy a obtener un puntaje singular de un factor para toxicidad, sino que voy a evaluar un montón de factores para toxicidad. ¿Cómo calculo el puntaje final? Como tengo más factores para toxicidad que para exposición, para exposición solo tenía 5, para toxicidad tengo 7, lo que me toca es calcular medias, promedios. Luego yo tendré lo mismo, alimento, ¿de acuerdo? Arroz, ¿de acuerdo? Y el químico es arsénico inorgánico, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora yo tendré 7, 5, 5, 5 y 3 para probabilidad. No tengo un factor único para probabilidad, tengo todos esos. Y de aquí tengo que calcular el promedio. ¿De acuerdo? 7 más 5 más 5 más 5 más 3 dividido entre 5. Y para severidad ya no tengo un único factor de severidad, sino estoy siendo un poquito más detalle, voy yendo al detalle. Necesito toxicidad, necesito efecto de reproducción, necesito un montón de cosas. Y le voy a añadir factores a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y al final voy a sacar la media. Cuando tenga la media de probabilidad y la media de severidad, al final lo que hago es multiplicar ambos puntajes para calcular el puntaje de riesgo. Es decir, la filosofía es la misma, la metodología es la misma, es un grado más de complejidad para la matriz de riesgo. Porque ya no tengo solo un factor, sino tengo varios. Los que yo considere que debo incluir. Y al final lo que hago es calcular promedios y multiplicar ambos promedios para calcular el puntaje de riesgo. Lo mismo, otro ejemplo más, un poquito más complejo. ¿De acuerdo? ¿Qué más cositas por aquí? Fijaros, sí. Una consulta. ¿Cómo definió o de dónde saca el puntaje de ese 753? ¿Cómo lo define? Aquí.
Potencial para adulteración económica. 7, probable. ¿Sí? ¿Ves aquí el 7? Sí, pero ¿de dónde salió? ¿Por qué Porque pongo ejemplos decide que conocidos es de un adulteración riesgo? económica. ¿Perdón? Yo contesto a la pregunta. Potencial para adulteración económica. El ingrediente o la materia prima que yo voy a importar, imagínate, voy a utilizar, ¿hay algún ejemplo conocido de adulteración económica? Sí. Luego 7. Puntaje de 7. Sí, pero usted yo creo que la pregunta de la doctora es que ¿por qué un 7 y no un 15? Eso usted se lo definió, que era lo que hablaba de que fuera equidistante. Acordaros que el puntaje es arbitrario, la única regla tiene que ser equidistante entre cada uno de los factores, es decir, de 7 a 5 van 2, de 5 a... Sí, es equidistante, ¿vale? Y es el mismo para probabilidad y severidad. Esas son las dos reglas de oro. Ahí elige tú el puntaje que como gestor de riesgo tú pienses que sea el más adecuado para entender y para poderlo comunicar. Ya tienes la libertad de elegir el puntaje que tú quieras. ¿Era la pregunta, Miriam? Gracias, sí. Listo. Perdón, Fernando, sí. yo tengo otra pregunta derivada más o menos de esa misma. ¿Cómo definir al final la multiplicación, severidad por probabilidad, nos va a dar un número diferente dependiendo de los números arbitrarios que coloquemos acá? ¿Cómo definimos cuál es ese riesgo? ¿A partir de cuándo es severo, medio o bajo? Ok, listo. Lo único que hago es, yo veo la escala que tengo, si va de entre 1 y 100, lo que hago es dividir esa escala en 3, entre los niveles de riesgo que yo quiera. Y tiene que ser equidistante también. Entendido. ¿Sí? Buena pregunta, Olivet, ese se me había pasado a explicarlo. Entonces, ¿la idea cuál es? Que yo aquí, fijaros, ¿vale? Esto es una matriz que se llama multifactorial. Matriz de riesgo multifactorial. Ya no tengo un único factor, sino tengo los factores que yo considere adecuados para evaluar probabilidad y para evaluar severidad. Luego aquí ya no solo voy a tener un factor, sino voy a tener, por ejemplo, imaginaros que yo tengo que para probabilidad, ¿de acuerdo? Yo tengo el porcentaje de... Perdón. Voy a utilizarle el puntero láser. Porcentaje de muestras por encima del límite máximo de residuo. Esa es la que teníamos antes. Pero yo le voy a sumar un puntaje que es la concentración en partes por millón. Si tengo los datos de concentración, se lo voy a sumar a ese puntaje de riesgo, ¿de acuerdo? Y aquí, para la concentración, yo necesito tener una escala de riesgo, 1, 5, 7, 10, 100, 1000, ¿de acuerdo? Y asignarle un puntaje de riesgo dependiendo de la concentración en partes por millón que tengo. Más, ¿cuál es el consumo de ese alimento? Ya sea la frecuencia semanal o los kilos per cápita al año. Y yo aquí tengo que asignarle un puntaje de riesgo igual, 10, 1, 10 y 100, o 1, 10 y 1000, ¿de acuerdo? Como sea mi escala. Y fijaros que para probabilidad yo le puedo sumar o le puedo restar un puntaje de riesgo dentro de la matriz. Y yo digo, pero espera, es que si hay un método de control o un muestreo rutinario que me detecte la presencia del peligro, esa se la resto a mi puntaje de probabilidad. Luego, no siempre los factores de riesgo suman. En algún caso pueden restar y reducir el nivel de probabilidad. Y yo lo puedo también evaluar como un puntaje de riesgo 1, 10 y 100. Es decir, en una matriz de riesgo multifactorial yo voy a tener diferentes factores de riesgo, porcentaje de muestras, concentración, consumo y métodos de control, a los que tengo que asignarle una escala 1, 10 y 100 y tengo que sumar o restar esos puntajes de riesgo para que al final me dé un puntaje de probabilidad. Lo mismo para toxicidad o severidad. Puedo, por un lado, yo puedo separar, por un lado, los efectos que hay en la salud, reversible, órganos diana, neurotóxico, de la toxicidad de la molécula. Por otro lado, el IDA, el IDT, el nivel de tal 50, el NOAEL, el grado que yo quiera de toxicidad de la molécula. Más, yo puedo además incluir los casos de intoxicación aguda en el país, por alérgenos, por la circunstancia que sea. Entonces ahora yo tendré un puntaje para efectos en la salud, otro puntaje para toxicidad de la molécula y otro puntaje para casos de intoxicación que sumaré para obtener un puntaje de severidad. Y al final lo que hago es multiplicar probabilidad por severidad, ¿de acuerdo?, para calcular el nivel de riesgo. En el caso de que yo tenga, como me ocurría en esta matriz, ¿vale?, que la tenéis aquí también, en el caso que yo tenga unos factores, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 factores para probabilidad,
pero tenga 7 factores o 8 factores, por ejemplo, para severidad, en ese caso, como tengo diferentes factores para probabilidad y severidad, lo que tengo que hacer es calcular promedios. Porque si no, ¿sí?, automáticamente le estoy asignando más peso a la severidad que a la probabilidad, porque le estoy poniendo más factores de riesgo. ¿Entendemos eso? Es decir, cuando yo construyo mi matriz multifactorial, lo ideal que es que haya los mismos factores para evaluar probabilidad que los mismos factores para evaluar severidad. Si yo tengo más factores para evaluar probabilidad o para evaluar severidad, estoy implícitamente diciendo que probabilidad pesa más que severidad o que severidad pesa más que probabilidad. Entonces, si ese es el caso y estoy asignándole más factores a la probabilidad que a la severidad, yo debo calcular promedios, como hice en el ejemplo, ¿verdad? Lo que mostré antes. Debo calcular promedios y así nivelo el puntaje de probabilidad y el puntaje de severidad. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un pasito más complejo porque son matrices multifactoriales. Ya no solamente tengo un único puntaje, sino tengo varios puntajes que tengo que sumar o restar dependiendo si me suman a la probabilidad o me restan a la probabilidad. Lo mismo con la severidad. ¿De acuerdo? Y este es el ejemplo que tenéis. Aquí sí tenéis la referencia. ¿De acuerdo? Aquí sí tenéis la referencia. ¿De acuerdo? Y además tenéis el link donde está disponible la matriz. Está en inglés. Luego yo os la doy traducida, así que mucho mejor. ¿Sí? Pero ahí tenéis la referencia donde saqué esta matriz. ¿Preguntas respecto a esta matriz multifactorial? Un pasito más. Vamos a ir un pasito más, ¿de acuerdo? El pasito más es utilizar una matriz de riesgo multifactorial, ¿vale? Pero además asignándole un puntaje o una ponderación a cada factor. ¿De acuerdo? Ahora mismo, ¿verdad? Con la matriz de riesgo multifactorial, yo lo que hago es sumar o restar, ¿de acuerdo? El porcentaje de muestras más la concentración más el consumo, pero implícitamente tiene el mismo peso. Que este. No le estoy asignando ningún peso específico, ¿de acuerdo? Todos tienen el mismo peso para calcular la probabilidad, todos tienen el mismo peso para calcular la severidad. Pero ¿qué pasa si yo le asigno más peso a un puntaje que otro? Es decir, yo digo que para calcular el riesgo o para calcular la probabilidad voy a multiplicar el puntaje del factor 1 por 50% o por 0,5 más el puntaje del factor 2 por 0,25 o 25%, más el puntaje del factor 3 por 0,25. Luego le estoy dando más peso, volvamos otra vez al ejemplo le estoy dando más peso, imaginaros, a el porcentaje de muestras que me den por encima del límite máximo, eso equivaldrá al 50% del peso del puntaje de probabilidad. Y le voy a asignar menos peso a la concentración, al consumo o a los métodos de control. ¿De acuerdo? Un pasito más. Además de ser multifactorial, le voy a asignar diferentes pesos a cada uno de esos factores para calcular ¿qué? Probabilidad y severidad. ¿En base a qué son esos pesos? A opinión de expertos. Es decir, dentro de tu institución, tú con los propios inspectores, la gente de laboratorio, obviamente tiene que ser multiinstitucional, multidisciplinario. Yo junto a los técnicos, ¿de acuerdo? De SENASA, por ejemplo, en Costa Rica, y yo digo, ok, con estos 4 factores que yo tengo, asígnenle ustedes, cada uno, qué peso le asignarían a cada uno de esos factores. Obviamente, que los pesos sumen 100%. Obviamente, todo lo tengo que llevar a 100%. Y con el criterio de todos los técnicos y con el peso que asignan a todos los técnicos, yo al final puedo calcular un promedio de los pesos de todos los técnicos para el factor 1, un promedio de los pesos para el factor 2 y un promedio de los pesos para el factor 3. Y eso es lo que le pongo aquí. El 0,5 que yo le pongo aquí me viene de una opinión de expertos y de que cada inspector o cada técnico le asignó un peso a ese factor. Yo creo que al final lo que hago es calcular el promedio de todos los pesos, ¿de acuerdo? Y ese es el puntaje que le pongo aquí, el peso que le pongo aquí. Igual que aquí, igual que aquí. ¿Es necesario hacerlo? Al final lo suma, sí. Entonces, perdón, es que no lo entendí. Al final, claro, estos pesos tienen que sumarte 100, ¿verdad? Dependiendo de los factores que tengas, al final tiene que sumarte 100%, ¿de acuerdo? Los pesos. Y eso lo multiplicas por el factor 1, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que habéis visto antes, este es el factor 1, puede ser probabilidad, ¿vale?
yo podría multiplicar este 10 por el 75%. ¿Estamos claros? Más este puntaje por el 25%. Implícitamente, ¿qué estoy diciendo? Que la probabilidad pesa el 75% y que la severidad solo pesa el 25%. Luego aquí este 100 estará mucho más influenciado por la probabilidad que por la severidad. ¿De acuerdo? ¿Los podría sumar o los podría multiplicar? Ahora entiendo tu pregunta, Mónica. En este caso, ¿vale? El ejemplo es sumando. Los podría multiplicar igual, ¿de acuerdo? Al final lo que quiero es sumar los factores dentro de probabilidad. La idea es sumar los puntajes dentro de probabilidad, que me diera un puntaje de probabilidad, sumar los puntajes de severidad, que me diera un puntaje de severidad, y multiplicar los dos. Ya entiendo tu pregunta. Multiplicar probabilidad por severidad. Ya entendí tu pregunta, ¿vale? Recapitulemos, ¿vale? Yo sé que he ido un poquito rápido. Recapitulemos. No solamente podemos tener un único puntaje o un único factor para probabilidad. La idea es que yo tenga diferentes factores, ¿verdad? Para evaluar la probabilidad, ¿sí o no? Que le asignamos un puntaje de riesgo para cada uno de esos factores. Igual que como hemos hecho aquí. Una escala que puede ir, esta, ¿verdad? Entre 1, 10 y 100, ¿vale? Pero en este caso no solo vamos a tener un solo factor, sino que tendremos varios factores. Sumaremos o restaremos esos factores dentro de probabilidad dependiendo de si suman o restan a nivel de probabilidad. Y tendremos varios factores que suman o restan al nivel de severidad. Obtendré un puntaje de riesgo de probabilidad y un puntaje de riesgo de severidad y los multiplicaré ambos. Un nivel más que os comentaba, le puedo poner pesos a cada factor. Le puedo poner porcentaje de peso a cada factor si pienso que hay un factor que pesa más que otro. ¿Es necesario hacerlo? No. Si yo lo dejo tal cual como está, implícitamente estoy asumiendo que todos los factores tienen el mismo peso en probabilidad y que todos los factores tienen el mismo peso en severidad. ¿De acuerdo? Es simplemente añadir un grado más de, no sé si es complejidad, pero un grado más de detalle. ¿De acuerdo? Y creo Fernando. Sí, adelante. Pablo de Argentina tiene la manita levantada, tal vez ahí Adelante. ya. Cambio, Pablo, adelante. Gracias. Sí, tengo una pregunta. No me queda claro por qué a veces se usa 1, 10 y 100, que digamos en ese caso no son equidistantes, es más como logarítmico, creo, y otras veces se usa 1, 3 y 5 o 5 y 7. No me queda claro cuándo... Como gestor, si tú fueras el gestor y tuvieras que entender esta matriz, ¿qué puntaje te gustaría utilizar? No, es que no sé si hay una regla o se puede, o no sé por qué se usa 1, 10 y 100. La regla tiene que ser que entre un nivel medio, bajo o alto tiene que tener la misma equidistancia, tiene que tener el mismo incremento numérico entre bajo, medio y alto. Ese incremento numérico puede ser de 10, logarítmico puede ser de 2, exponencial, puede ser exponencial. La idea es que entre el nivel medio y el moderado haya la misma distancia, y entre el moderado y alto haya la misma distancia numérica. ¿Cómo tú establezcas ese mínimo y ese máximo? Es lo que tú decidas como gestor, que te manejas mejor, lo comprendes mejor, te es más fácil manipular el número, ¿de acuerdo? Pero esa es la única regla. ¿Sí? Claro, yo sé, porque acá, por ejemplo, hay de 1 a 10 hay 9 y del 100 al 10 hay 90. O sea, como que de moderado a riesgoso, como más grande la brecha, por así decirlo. Puedes decir que multiplicas por 10, que es una escala logarítmica, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, que le sea equidistante entre los tres y que tenga una regla matemática equidistante que te incluya los tres, ya sea con escala logarítmica, ya sea con escala numérica. Y que utilices lo mismo para probabilidad y para severidad. Está bien. ¿De acuerdo? La escala es la que tú decidas que a ti te facilita las cosas, tanto para comunicar como para comprender la herramienta, ¿de acuerdo? Ya sea logarítmica o sea, ¿de acuerdo? Escala normal, numérica. Perfecto. Gracias. Nada. ¿Qué más preguntas por ahí? No, nada más un comentario, Fernando, Sí. que la logarítmica me parece que a nivel de visualización genera un poco más de impacto cuando uno ve un montón de ceros para la derecha, ¿verdad? Entonces puede ser que impacte un poquito más que si uno ve una escala, digamos, de 1, 3 y 5, por ejemplo. Ok, eso puede ser un criterio tuyo como gestor. Nosotros, para comunicar esto con la industria o para a nivel interno, nos interesa utilizar una escala logarítmica, porque el tema es si utilizas, imagínate que tienes 5 niveles. Vas a tener valores entre 1 y 1 millón.
vas a tener un montón de ceros ahí, ¿sí? En el puntaje de riesgo. Entonces, no sé si eso es fácil de comunicar o no es fácil de comunicar, no sé si eso es fácil de manipular o no. Todo eso entra dentro de lo que comentaba con Pablo, ¿no? Es como tú, que la escala tú la sepas manipular bien y que eso sea fácil de comunicar y que sea entendible, ¿verdad? ¿Qué más cositas por ahí? Bueno, de momento no veo manitas levantadas, ni tampoco consultas o comentarios en el chat box. Ok, la idea es, esto no me lo he inventado yo, esto lo ha utilizado FAO, ¿de acuerdo? Y Codex en bastantes Fernando, documentos. Sí. Ay, disculpa que te interrumpa. Adelante. Había una observación pendiente de previo de una compañera, que si por favor podrías agregar algún tipo de referencia o paper o investigación en donde de la referencia del uso de este tipo de matrices, ¿verdad? Que están utilizadas en actividades. En el email que mandó Heilin tenéis un documento de Codex, ¿verdad? Donde prioriza riesgos en piensos. Vamos a abrirlo rápidamente, nos queda poquito tiempo, ¿de acuerdo? Pero vamos a abrirlo rápidamente, ese documento de Codex, que todo el mundo tenéis, ¿de acuerdo? En el correo. ¿Sí? Y fijaros, este documento de Codex es directrices de los gobiernos sobre la priorización de peligros en piensos, ¿de acuerdo? Olvidaros pienso. Cambiar pienso por matriz alimentaria. Me da igual que sea pienso, me da igual que sea una hortaliza, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen ellos? Fijaros que le están diciendo a un gobierno, ¿de acuerdo? Le están diciendo a un gobierno cómo priorizar los riesgos, ¿de acuerdo? Y te dice, bueno, unas definiciones, ¿verdad? Peligro, alimento, riesgo, ¿verdad? Fijaros, para decir, bueno, es que Fernando se está inventando todo, ¿vale? Y riesgo, función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y la gravedad de dicho efecto como consecuencia del peligro presentes en los alimentos. Exactamente igual como lo estamos manejando nosotros, ¿vale? Probabilidad, gravedad, probabilidad, severidad, exposición, toxicidad. Análisis de riesgos. Fijaros que en el análisis de riesgos siempre evaluación, gestión y comunicación. Ahora nosotros vamos a decir, pero ojo, espera, porque antes de cualquier evaluación de gestión y comunicación yo tengo que hacer esta priorización, ¿verdad? Y fijaros que te dice en el contexto de análisis de riesgos, la priorización, ¿vale? Estrechamente relacionados, la gestión, obviamente la priorización es un tema de gestión para los gestores. Y lo bueno es que te dan los pasos, que es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Identifica el peligro y el alimento. 2. Los criterios, cómo va a cuantificar ese riesgo. Asigne los valores, normalice los valores, pondérelos, combínelos y comunique. Exactamente igual como lo hemos hecho. Y te va explicando con detalle, paso a paso, cómo hacer esta priorización de riesgos, basándote en qué? En el criterio, en el análisis de decisión multicriterio o en una matriz de riesgo multifactorial. Y fíjate lo que hace, que es multiplicar cada criterio, ¿de acuerdo? Perdón, no tengo muy... De todas formas lo tenéis, ¿no? Pero multiplicar cada criterio por su peso, más cada criterio por su peso, más todos los criterios que hayan por su peso. Cuando digo criterio, es el puntaje 1, 10 y 100. Y el peso, 25%, 50%, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí, como ejemplo, os dice, ¿cuál podría ser criterios que yo podría evaluar? En la nivel de presencia en el pienso. Porcentaje de muestras que sobrepasan el nivel, exactamente igual como lo hemos hecho nosotros. Transferencia del pienso al producto comestible. Acordaros que, por ejemplo, en el caso de aflatoxinas, ¿de acuerdo? Yo puedo tener... Una cosa es que la aflatoxina esté en el grano. Otra cosa es que la aflatoxina del grano pase a la vaca, de vaca a la leche. Luego puede haber ahí una tasa de transferencia, ¿verdad? Del pienso al producto comestible. ¿Cuál es la toxicidad del peligro químico o los efectos en el peligro en la salud? Aquí te dice un valor de referencia igual como lo hemos hecho nosotros, o el número de enfermedades relacionadas con el peligro, lo que decíamos de la tasa de mortalidad y hospitalización. Y el impacto, fijaros que aquí añaden un tema más de disponibilidad del pienso en el país. Es decir, si prohibiéramos la importación de ese pienso, ¿cuál sería el impacto que habría para los productores? Acordaros que como esto es una matriz de riesgo genérica, yo puedo incluir impactos económicos, impactos en comercio, ¿de acuerdo? Porque yo soy el gestor, yo puedo ver no solo variables relacionadas con salud, sino otro tipo de variables. ¿Qué es lo que hacen aquí? Para cada uno de los factores le asignan 3 puntajes o 3 niveles, menos del 10%, entre el 10 y el 25% o más del 25%. Igual
como hemos hecho nosotros. Pero aquí, en vez de decir 10, 100, 1, 10 y 100, ¿cómo lo normalizan? 0, 0.5 y 10. Y 1, perdón. ¿Vale? Con tu respuesta, con tu pregunta, Pablo, aquí Codex decidió 0, 0.5 y 1. ¿Me sirve? No lo sé. ¿Es el puntaje que yo quiero tener o me interesa más escala logarítmica? ¿O me interesa más 1, 3 y 5? ¿O me interesa más...? ¿Sí? Eso el gestor lo decide. Lo importante es que al final todos los puntajes tienen el mismo valor, obviamente, ¿no? El C1 lo voy a valorar sobre 0, 0.5 y 1 y así. Siguiente, ponderación. ¿Vale? Codex te dice, fíjate que el primer factor lo pondero con el 15%, el segundo con el 40%, el tercero con el 30%, el cuarto con el 15%. Al final, obviamente, me tiene que sumar 100%. Cada factor los pondero. Y al final lo que hago que es, sumo el puntaje por su ponderación, más el segundo puntaje por su ponderación, más el tercer puntaje por su ponderación, y así calculo, ¿de acuerdo?, el puntaje para cada uno de esos criterios. Yo aquí puedo tener criterios para probabilidad y criterios para severidad. Y al final lo que hace es suma todos esos puntajes para calcularte un puntaje de riesgo. O lo que yo os decía es, yo tenía unos puntajes para probabilidad, unos puntajes para severidad, multiplicar puntaje de probabilidad y severidad. ¿De acuerdo? Este es como el nivel más complejo, para mí, al que yo puedo llegar como gestor para priorizar riesgos en alimentos. ¿Por qué? Porque necesito información más detallada. Le voy a añadir varios factores de riesgo, tanto para probabilidad como para severidad, y además le tengo que asignar ponderaciones a cada uno de esos factores con opinión de diferentes inspectores, técnicos dentro de mi institución. Pero esto no es difícil hacerlo, es decir, esto requiere un poquito de tiempo. Lo bueno es que cuando la herramienta está creada, a mí esto ya me sirve para años. Todo el trabajo se hace al inicio, pero cuando yo ya creo la herramienta, ya la herramienta me queda para diseñar todos los planes de vigilancia a futuro o todos los planes de inspección a futuro. Esto solamente es una herramienta. ¿De acuerdo? Bueno, nos hemos pasado, vamos, un minutito. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Yo sé que esto, bueno, ¿qué os recomiendo? Que lo leáis. Que de aquí a la semana que viene, porfa, dedicarle 15 minutos, 20 minutos, media horita a echarle un vistazo a este documento. ¿Vale? Y si hay preguntas, porfa, en la última sesión, que es la semana que viene, hacédmelas llegar. ¿Sí? Porque estamos acercándonos ya casi al final del curso y esta es una herramienta súper importante. ¿Tenemos que utilizar esta herramienta? No. No. La herramienta depende del tipo de información que yo tenga. Si tengo menos información, utilizaré un árbol de decisión, ¿verdad? Si tengo más información, utilizaré una matriz de riesgo con solo un factor. Si tengo más información todavía, utilizaré una matriz de riesgo multifactorial donde pueda ponderar diferentes factores. ¿Me entendéis? Es decir, esto es como un approach, una aproximación paso a paso. Lanzarse directamente con esto cuando nunca he hecho ninguna matriz de vigilancia, cuando nunca he aplicado nada, me parece que no es el camino. El camino es, si no he hecho nada nunca, arrancar con un árbol de decisión, arrancar con una matriz más simple y al año siguiente ya vamos a ir mejorándola. ¿Que ya tengo experiencia con esto? Lancémonos a establecer una herramienta de estas que nos va a dar mucho poder de decisión cuando quiere diseñar una matriz de vigilancia. ¿De acuerdo? Fernando. Sí. Una consultita rápida. Todo esto bien y excelente. Estamos viendo este tema. ¿Qué país tiene avanzado la aplicación de toda esta matriz de riesgo para el intercambio comercial? ¿Quién podría ser un país modelo? Porque la mayoría de las veces el riesgo depende del interés comercial y político de cada país. ¿Qué país podría estar de modelo actualmente? Para temas de inspección, ¿vale? No de vigilancia, sino de inspección basada en riesgo, Costa Rica ha avanzado, ¿de acuerdo? Y de hecho, en la última sesión le voy a dar la palabra a dos compañeros, tanto a Helen como a Luis, ¿de acuerdo? Para que nos expliquen su experiencia en el tema de inspección, ¿vale? En un caso, ¿de acuerdo? Entonces, Costa Rica tiene alguna experiencia para dar. Yo he trabajado en un proyecto con Uruguay. Uruguay también tiene temas de inspección basado en riesgo. Con Honduras hemos trabajado también en el último año.
Pero es un tema bastante novedoso, ¿de acuerdo? El diseñar un plan de vigilancia e inspección con este tipo de herramientas para tema de riesgo, me imagino que es en Latinoamérica, ¿verdad, Miriam? Estás preguntando. No, inclusive en misma Europa, porque esto no, a nivel de Unión Europea y a nivel de Estados Unidos, todos los alimentos están categorizados por riesgo. A nivel de FDA tiene un documento que te categoriza alimentos por riesgo. La Unión Europea categoriza importaciones y establecimientos por riesgo. Y todos utilizan o un árbol o una matriz de riesgo igual a esta. ¿De acuerdo? Y si no, tenemos todos los documentos de Codex y de FAO, ¿de acuerdo? Que utilizan herramientas para priorizar. Al final es una herramienta, ¿no? Que te permite priorizar. ¿De acuerdo? Pero a nivel de América Latina yo diría Costa Rica, Brasil también tiene una herramienta de vigilancia e inspección basada en riesgo. Entonces diría, de lo que conozco, ¿verdad? De lo que conozco. Brasil, Uruguay, quizás Argentina también. Chile me imagino que también tendrá algo. Y a nivel centroamericano, yo sé, Costa Rica y Honduras por un proyecto que hemos venido trabajando, ¿no? La idea, Miriam, es que tú tengas una herramienta científico-técnica para que tú tengas la justificación en tu toma de decisiones.